Hola a todos. Bueno, después de la última, del simulacro que hicieron en clases, el profe me pidió mostrarles mostrarles cómo se hacen los ejercicios. El tema es que tomé la decisión de hacerlo en tiempo real. Es decir, eh, quiero que vean, digamos, cuál es la idea al leer estos enunciados, en qué cosas se tienen que fijar, pero que lo vean a mí para que primero que todo noten que es normal de repente perderse, ¿ya? Porque algunos están un poquito nerviosos. Y también para que vean que digamos, cómo es que eh, otra persona haría para leer estos enunciados, hacer los ejercicios, etcétera. Eh, no he leído los enunciados, ¿ya? Así que si alguno nota que me empiezo a quedar pegado leyéndolo, le pone por dos, le pone por tres, como quieran. Vamos a hacer los mismos ejercicios del simulacro, los cuales vendrían a ser los primeros tres del compilado de funciones, todos los del método de la DC Ciudad. Como pueden ver, están vacíos. El segundo y el tercero no he leído absolutamente nada del enunciado y solamente el primero leí algo junto a ustedes durante el simulacro. Así que, bueno, partamos. Eh, Veamos. Aquí dice ya, perfecto, el método de la DCS ciudad, eh, es la parte A, bla, bla, bla. Y dicen, el método de la DCS ciudad tiene varias líneas. Ya, perfecto. Cada una cuenta con distintas estaciones conectadas secuencialmente, una tras otra. Ya. Eh, ya, su objetivo se define en la función está en línea estación, la cual recibe como parámetros dos strings indicando el nombre de la línea de metro y el nombre de una estación. Retorna true si la estación pertenece a la línea y si no, false. ¿Ya? Y solamente, esto es muy importante, siempre fíjense en eso, solamente se pide definir la función. ¿Qué significa eso? Que en esta parte de acá, lo único que vamos a tener que hacer va a ser def, que aquí nos pidieron está en línea estación, def está en línea, estación, y eso es todo, ¿ya? No hay que hacer algo pasando esta parte. Ignoren, o sea, esto lo estoy poniendo acá, pero ignoren, no es algo del curso, no es relevante. ¿Ya? Entonces, ponen eso y todo esto de acá, de por ejemplo, está en, y esto hay que ocupar la información de input, eso en este ejercicio en específico no va. ¿Por qué? Porque solamente nos están pidiendo definir la función. Entonces, atentos a eso. Y lo otro que se tienen que fijar es que nos piden que esta función debe retornar true o false. ¿Ya? Entonces, es una función de retorno. ¿Qué significa eso? Que si su función no tiene en ningún punto un return, entonces algo entendieron mal del ejercicio. Lo debe tener sí o sí. ¿Ya? Entonces veamos. Ya, nos dicen, nos habían dicho entonces que tenemos una línea y cada una de estas tiene estaciones que están conectadas secuencialmente. Y esta función va a revisar si esta estación de acá, que la recibe, pertenece a la línea que se indica. Ok. Y si pertenece, true, y si no, false. Perfecto. Y ahí para eso se cuenta con el módulo metro. Ok, se cuenta con el módulo metro. Esto, ay, perdón, me equivoqué. Esto podemos ir al tiro para acá y poner import metro. ¿Ya? Entonces se cuenta con el módulo metro, el cual incluye estas funciones, que sale la primera, que es primera línea, ok, que va a recibir un string con una línea de metro y devuelve el nombre de la primera estación. Ok, tenemos una función que nos entrega la primera estación. Y después próxima línea estación que recibe dos strings, ya, y que retorna el nombre de la estación siguiente a esta última en esa misma línea. Ok, entonces recibe una línea, recibe una estación y devuelve la siguiente a esta estación. Si es la última de la línea, es decir, si llegamos al final, va a retornar un string vacío. Y si la estación no se encuentra en la línea, el código dará un error. Ya, perfecto. Ya, y además sale el módulo metro, contiene la función imprimir línea, que recibe un string con un nombre de línea de metro. La función imprime en orden el nombre de todas las estaciones contenidas en la línea. No es necesario que lo uses dentro de tu código, pero los test cases lo usan para ayudarte a ver en qué te has equivocado. Ya, ok, perfecto. Entonces, además tenemos esto, pero esto es únicamente una función auxiliar que no hay que ocuparla, o sea, nos dijeron directamente.
¿Ya? Entonces podemos ver acá, ojo, como nos dijeron que aquí no tenemos que trabajar con los inputs, sino que lo van a hacer ellos. Entonces, nosotros solo tenemos que definir la función. Significa que esto de acá no es relevante para nosotros, ¿ya? No es importante. ¿Por qué lo ponen? Bueno, porque efectivamente eso es el input, pero ellos lo van a manejar. Entonces, más que eso, lo importante es ver que el output se cumple. Entonces, aquí, por ejemplo, sale que la línea uno están revisando si está la estación Las Rejas en la línea uno. ¿Ya? Entonces ponen imprimir línea, ¿ya? Se imprime la línea uno que va a mostrar todas las estaciones. Y como pueden ver acá, están las rejas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que devolver esta función? True. ¿Por qué? Porque la estación Las Rejas está en la línea uno. Y al ocupar la función está en con esa línea y con esa estación, podemos ver que efectivamente la estación está en esa línea. ¿Ya? Entonces, la semana, o sea, la semana pasada, el jueves, a un alumno le hice un dibujito para esto que me parece que explica bastante cómo tienen que trabajar este ejercicio, porque varios de ustedes estuvieron complicados sobre qué hacer exactamente o cómo manejar el ejercicio, pero tienen que darse cuenta que con este módulo les entregan todas las herramientas que necesitan. ¿Por qué? Porque ustedes tienen algo de este tipo. Tienen aquí una estación uno, 2, 3, 4. Ya. Y esto imaginemos que es la línea uno. Ya van a tener una línea, distintas estaciones, y la idea es que sepan que si su función que se llama está en, creo que se llama así, está en, si mi letra está media mala es porque estoy escribiendo con mouse. Está en y ponemos línea 1,3. ¿Ya? Si ponemos eso, la idea es que esto retorne true porque efectivamente ahí está la estación 3 y ¿cómo se hace para poner algo más? ¿Ya? La línea 3 efectivamente está en la línea uno. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos saber eso? Porque no nos entregan como esa información directamente, no se están entregando bueno, no nos están entregando eso directamente. Pero hay una forma de hacerlo que es con todo esto de acá. Porque si se fijan, esta función de acá lo que entrega es la primera estación de una línea. ¿Ya? Entonces, si yo aplico primera, no sé si podemos ver esto, sí, esto debería entregar true, ¿verdad? Retornar true. Y si yo pongo lo de primera, ¿ya? Y si le pongo línea uno, ¿qué va a retornar esto? Va a retornar uno, porque esa es la primera estación que está en esa línea. Y además les entregaron otra función que se llama próxima, que les va a entregar no la siguiente. Entonces, además tenemos esto de acá. Próxima L1. Y aquí, por ejemplo, si ponemos uno, nos va a entregar 2. ¿Por qué? Porque estábamos acá y pasamos a la siguiente. ¿Y qué pasa si le ponemos 2? ¿Qué nos va a entregar? 3. ¿Qué pasa si le ponemos 3? 4. ¿Y qué pasa si le ponemos 4? Pucha, la cuarta no tiene una siguiente estación. Pero a ver, aquí dice, si la estación entregada a la función es la última de la línea, ya, string vacío. Espera, ahora sí. Ay, ya, sí. Entonces, si nos entrega la 4 va a retornar un string vacío. Ojo que todo esto de acá son string. A ver, ¿qué dice? Si retorna nombres, entonces retorna string. Yo no lo puse con comillas porque me da lata escribirlo todo el rato, pero todo esto son string, string y esto es un booleano. ¿Ya? Entonces retorna string vacío. ¿Y qué pasa si le ponemos una que no pertenece a la línea? Bueno, ahí hay un error. ¿Ya? Entonces, ojo. Uno, 2, 3, 4 y ahí retorna. Y si se fijan, entonces tenemos esto, que la idea es usarlo solo una vez. ¿Por qué solo una vez? Porque nos entrega este inicio. Después tenemos esta función. Perdón, me dieron ganas de estornudar. Ya, tenemos esta función y que la idea es cuántas veces ocuparlo. Depende, po, depende del largo de la estación, pero al final esta función nos sirve para recorrer la estación. Eso es lo que estamos haciendo al final.
encontramos la primera estación y con esto podemos recorrerla. ¿Y qué pasa si podemos recorrerla? Podemos empezar a comparar, porque la función que queremos está en debe retornar verdadero si es que la estación 3 está en la línea, ¿ya? Y en este punto está. Entonces, vamos a poner aquí. Si ocupamos esto de acá, adentro de esta función, ¿ya? Y hacemos como una especie de comparación, llegamos a este punto, ahí esa comparación nos debe marcar verdadero y decir, ah, está la estación, ¿ya? Porque al final esto es un for, no es nada más que un for. O que un while. También podría ser un while. En realidad es más parecido a un while, porque el for, acuérdense que es como una cantidad limitada. O sea, cantidad definida de repeticiones, y no sabemos cuántas repeticiones van a ser. Entonces es más parecido a un while. ¿Ya? Pero es un while, esta parte de acá. Entonces, ahí entendemos un poco el ejercicio, entendemos un poco, ya tenemos la estación, las líneas, vemos cómo funcionan estas funciones que nos entregaron, y tenemos que pasar todo esto a código, que esa es como la parte más difícil. ¿Ya? Entonces vamos por acá. ¿Ya? Habíamos dicho que tenemos que primero que todo llegar a la primera estación. Ya, llegamos a la primera estación. Entonces podemos poner algo como... No, no podemos poner estación porque estaría compitiendo, digamos, con este nombre de variable. Entonces le vamos a poner otra cosa. Estación uno. Listo. Estación uno va a ser igual a metro punto, ¿cómo se llama la función? Primera línea. Ya, ok. Primera, y le ponemos línea. ¿Ya? Porque estamos trabajando dentro de la línea que se nos entrega en esta función. ¿Ya? Otra cosa que pasó harto en el simulacro es que varios de ustedes están como confundidos de qué es esto. ¿Ya? Cuando ustedes definen la función, estos valores de acá no tienen un valor específico. ¿Ya? Es como una receta. ¿Ya? Todo lo que viene a ser la función es una descripción de ciertos pasos a seguir para el computador. ¿Ya? Entonces, no se preocupen de verlo como un valor específico, sino que al definir una función, considérenlo como algo genérico, ¿ya? Piénsenlo como un término general. Esto podría ser cualquier línea, cualquier estación, y la idea es que esto funcione sí o sí con cualquier línea que ingrese en esta función con cualquier estación, ¿ya? Entonces, de nuevo, volvemos ya, metro.primera línea, que nos va a retornar la primera estación, ¿ya? Y después tenemos que hacer lo del recorrido. ¿Verdad? Tenemos que hacer el recorrido constantemente. Entonces vamos a poner aquí un while. ¿Por qué? Por lo que les dije antes de que el for recorre una cantidad específica de veces. Entonces el while recorre, pero condicionado. Ah, ¿y cuál es la condición? A ver, esta de aquí vendría a ser la condición. Porque si esta función de próxima nos retorna un string vacío, entonces eh, básicamente no se llegó al final. ¿Ya? Entonces tenemos que poner algo como while. Ya, ojo, ¿qué pasa si ponemos algo así? ¿Ya? A mí me dieron ganas de poner algo así en este momento. Se llama así la función. Vamos a ver. Sí, próximo. ¿Qué pasa si yo pongo algo así? Línea y E1, por ejemplo. Ya, eso nos va a entregar la siguiente estación. Ah, espera, eso quizás podría funcionar. Sí, ¿saben qué? Lo voy a ocupar así. ¿Ya? Entonces tenemos que poner, mientras esto sea distinto de nada, ¿ya? De un string vacío, es decir, todavía no estamos en la última estación. Mientras sea distinto, vamos a ocupar la función. Ya, ¿y por qué lo ocupo así? Porque cuando pongo esta función de acá, es una función con retorno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo línea, estación uno, me va a retornar la siguiente estación, ¿ya? Entonces, esto de aquí es equivalente a, por ejemplo, uno o 2 o 3 o 4 dependiendo del punto de la iteración. ¿Ya? Y mientras sea distinto de nada, significa que no es la última estación. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo así, while, método, bla, bla, bla. Eso puede tener problemas. En este momento así como que lo veo y digo, quizá hay un problema, pero probemos, ya eso es típico en las pruebas, probemos un poquito y cuando hayan errores lo vamos corrigiendo.
Ya, entonces, mientras eso, vamos a poner, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que comparar. Hay que decir if 1 es igual a estación, ¿ya? Si son iguales, significa que la estación está dentro de la línea, entonces vamos a poner un return true, ¿ya? Perfecto. ¿Con eso nos basta? No. ¿Por qué? Porque hay un tema. Este while depende de esta función, ya está condicionado por esto, pero como está condicionado por esta función, la idea es que hayan cambios en la misma. Si no hay cambios, entonces el código se va a quedar pegado. Va a empezar a repetirse infinito. Entonces, ¿qué cambios podemos hacer? ¿Podemos cambiar la línea? No. ¿Podemos cambiar la estación? Sí, pues porque como vimos por acá, nos dimos cuenta que la idea es ir recorriendo estación por estación para ir revisando cada una de estas si es igual a la estación de está en. ¿Ya? Entonces, tenemos que actualizar. ¿Ya? Le vamos a poner estación uno. Ya, aquí, por ejemplo, ahora yo en mi cabeza digo, la estación uno quizás no fue un buen nombre de variable, pero démosle un poquito. Ya, sí, tampoco afecta mucho. Entonces vamos a poner estación uno. Ahora tenemos que actualizar. ¿Y con qué la actualizamos? Con este valor de acá adentro. Ya, con este valor actualizamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ponemos esto de acá, va a retornar la siguiente estación, se va a actualizar, se va a volver a reingresar por acá al while, se va a revisar si la siguiente estación es vacío y vamos a seguir siguiendo. ¿Ya? Entonces, ponemos eso, ¿ya? Y me falta otra parte, po. Me falta qué pasa si no está. ¿Qué pasa si no está? ¿Qué pasa si llego a la última estación y todavía no la encuentro? En ese caso, tengo que retornar sí o sí un false. ¿Ya? Entonces, creo que con esto estaríamos. Si lo probamos, casi todo bueno, pero aquí tengo un problema. A ver, ¿cuál es el problema? Sale que aquí me salió false y tenía que ser true. Entonces vamos a revisar. Vamos al input. Ya sale que la primera prueba salió buena, la segunda también, la tercera salió mala. ¿Ya? Entonces la primera, buena, segunda, buena, tercera, aquí tuve problemas. ¿Ya? Se estaba buscando la estación Parque Bustamante. Si nos vamos por acá, dice, ¿estaba Parque Bustamante? Sí, está Parque Bustamante. Mi función dio false. Oh, qué malo, qué malo. Ya. Esto siempre pasa en las pruebas, ¿ya? Que básicamente ustedes van a tener un código que va a estar casi, casi, así como que tienen la base y van a empezar a encontrar casos como borde. ¿Ya? Y la idea es que ustedes vayan limpiando de a poquito esos casos borde. ¿Ya? En este caso, el caso borde, se nota al tiro que es, ¿qué pasa si llegamos a la última estación? Que si me meto mi código, tiene el pequeño problema de que, digamos, mi condición, eh, ¿cómo se diría? Mi condición está muy asociada a la estación actual. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo por acá mejor. Ya el uno 2 tres. Vamos a hacerlo. Ay, que me da el ataque. Ya. Vamos a hacerlo chiquitito. Imaginemos solamente dos estaciones. Uno 2 uno 2. Ya eso también háganlo siempre. Si algo no les sale y ven un caso concreto, no ocupen el ejemplo del enunciado, intenten hacerlo un poco más chico y ver cuál es el problema, porque si no van a perder tiempo. Si yo ocupo el ejemplo del enunciado, es mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, uno 2. Ya, entonces entramos por acá, línea uno. Estoy buscando la estación 2 porque tengo el problema al buscar la última estación. Ya, busco la estación 2 y vamos a ver. Ocupo esta parte de acá y me va a salir uno. Ya, perfecto. Entro por acá y va a decir uno metro próxima uno. ¿Y qué valor me va a dar? La próxima estación después de la uno es la 2. Ya, 2 es distinto de nada. Sí, es distinto de nada. Perfecto. Si la estación uno es igual a la estación 2 retorna verdadero. ¿Uno es igual a 2? No. Vamos a actualizarlo, entonces vamos a poner estación E1 es igual a la próxima estación después de la uno que es la 2. ¿Ya? Entonces esto se actualiza y volvemos acá arriba. Y vamos a poner siguiente estación después de la 2 no hay estación, nada. Ya. Entonces ahí tenemos un problema, po, porque si hicimos eso,
si hicimos eso, no alcanzamos a chequear la estación 2. Nos va a retornar este nada, pero faltó revisar la estación 2. ¿Ya? Entonces, tenemos un problema de que eh, al llegar a la última estación, nos está retornando un string vacío y no alcanzamos a hacer el chequeo de la última estación. ¿Y eso cómo lo arreglamos? Ya, bueno, ahí hay varios métodos. A mí personalmente me gustaría hacerlo como un método más elegante, pero la verdad quiero hacer esto rápido. ¿Ya? Ustedes igual en la prueba lo van a querer hacer rápido. Entonces, podemos hacer un chequeo de la última estación, por ejemplo, después del while. ¿Ya? Y vamos a poner si la estación es igual eh, a estación. De hecho, ¿ya? Entonces, ahora lo que va a pasar es que vamos a revisar la próxima estación después de la 2, me va a retornar vacío, se lo va a saltar, pero esta condición de acá vamos a alcanzar a hacerla para la última estación con esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver si da bueno. Bien, dio bueno. Ya. Entonces, listo el ejercicio 1. ¿Ya? ¿Y qué fue lo más difícil? Esto de acá. Esta es la parte más difícil. ¿Ya? Pasar digamos, este montón de texto medio raro a algo más concreto, que entendiendo bien qué hacen las funciones, notando, ¿cierto? Cómo podríamos ocuparlo. Esa es la parte difícil. Ya, pasemos al siguiente ejercicio. Llevamos 20 minutos. Ustedes van a tener como 30 minutos por pregunta, porque tengo entendido que son 3 horas y 6 preguntas en general. Entonces, dentro de todo estamos bien de tiempo. ¿No? Pero vamos a ver. El siguiente dice el método de la DCC ciudad. Ya, ok, tiene varias líneas. Cada una cuenta con distintas estaciones conectadas secuencialmente. Ya, lo mismo que vimos en el dibujito de antes. Ahora vamos a tener que definir la función cuán lejos. Línea uno, estación 2. Recibe 3 parámetros indicando el nombre de la línea de metro y 2 estaciones. Ok, debiendo retornar cuántas estaciones se separan a la estación uno de la 2. Ya, para esto es considerar que las estaciones funcionan en un solo sentido, es decir, tu función debe retornar la distancia de estación uno a estación 2, no desde estación 2 a estación uno. Ok, entonces, eh, voy a hacer aquí una línea. Voy a poner aquí pregunta uno, aquí pregunta 2. ¿Ya? Y me están diciendo, de nuevo, tenemos el mismo sistema, ¿ya? Uno, 2, 3, le voy a poner una cuarta, ¿ya? Y quieren encontrar la distancia entre 2 estaciones, de aquí hacia allá. O sea, de la primera que salga en la función a la última. Ya. Ya, y si se llama la función entregando 2 veces la misma estación, la distancia es cero. Ok, si se ponen la misma, cero. Si se terminó de recorrer la línea y no se encontró la estación 2, se debe retornar -1. Ok, si no está eh, la segunda estación, se retorna -1. Ya, y puedes asumir, esto es importante porque nos arregla, ¿cierto? Nos hace un poquito más fácil la vida. Puedes asumir que la estación uno siempre estará en la línea. Y de nuevo, nos entregan las mismas funciones de antes. ¿Ya? Entonces, es importante entender qué hacen. Ya vimos qué es lo que hacen. Vamos aceptando un poco esto. Y además, lo mismo de antes, que entregan esta función como ayuda. Ok, ya, perfecto. Entonces, ahora queremos distancia. Ya, esto es un poquito más difícil. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos dicen que tenemos que definir solamente. No lo dicen explícitamente, pero en la parte de inputs hacen el manejo con variables, entonces asumes al tiro que ellos van a manejar lo que son los inputs. Ya, definir función solamente. De nuevo, vamos a poner import metro, ya, y vamos a poner acá cuán lejos. Me da lata escribirlo, entonces vamos a poner aquí def cuán lejos. Ok, perfecto. Ya, tenemos las mismas funciones de antes. Las mismas de antes, próxima, etcétera, primera línea, ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya, ya, ok. Aquí
tenemos un tema de contadores claramente, porque es un tema de distancia. Entonces, tienen que haber contadores. ¿Necesitamos una comparación? Sí, necesitamos comparación porque necesitamos, necesitamos ir como recorriendo esta cosa, de nuevo lo mismo de antes, recorrer y ver si esto está, si no está, etcétera. Entonces, y tenemos con que encontrar la primera estación también. Entonces, hagamos un poco lo mismo de antes, po. ¿Ya? Voy a poner guardar. Esto, me asusté, creí que no se había guardado. Ya, esto se puede hacer por si acaso en la prueba. Ustedes pueden ir a una pregunta anterior, copiar y pegar su código. Entonces, no hay problema que hagamos eso. O sea, hasta donde yo sé. Si les dicen algo distinto, hagan caso a lo que les digan, pero hasta donde yo sé, ustedes pueden copiar su propio código. Ya, entonces vamos a poner E1, meto primera línea, contamos la primera. De nuevo, vamos a recorrer. Eh, Vamos a recorrer y ¿qué hacemos ahí? Ya, vamos a recorrer hasta encontrarlo. Y la otra función depende de la estación, ¿verdad? La otra función depende de la estación. Y ahí entrega la siguiente. Ya, ok. Ya, entonces solamente necesitamos encontrar la estación, no nos interesa en qué punto está. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque si encontramos dónde está la estación, ya, es decir, por ejemplo, estoy hablando puras tonteras. Estoy hablando puras tonteras. ¿Por qué? Porque nos dijeron que podemos asumir que la estación uno va a estar y a nosotros solamente nos interesa el nombre, porque podemos ocupar esta función de siguiente para ir yendo a la próxima después de esa estación. Entonces, hacemos algo así. Tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá. Lo voy a hacer un poco más largo, solamente ya de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y si por ejemplo nos dicen, ¿cómo se llama esta función? ¿Cuán lejos? ¿Cuán lejos? Le ponemos L1, porque todo esto asumiendo que es L1, y 2, y le ponemos 5. Esto debe retornar 3 en teoría. Entonces podemos llegar acá, esto ya vamos a saber que está, entonces ocupamos la función de próxima. No sé si se puede copiar aquí, sería bueno saber cómo copiar acá. Mira, qué entretenido. Bien, perfecto. Entonces, próxima, ponemos la estación 2 al tiro, o sea, no nos interesa a partir de la primera, ¿no? Ponemos la estación 2 ahí, 2 y vamos a tener eh, y 3. Y si ponemos la 3 vamos a tener la 4. Si ponemos la 4 vamos a tener la 5. ¿Ya? Y cuando lleguemos a 5 vamos a saber que ya llegamos a la siguiente. ¿Y qué pasa? Que podemos hacer un conteo con esto. Podemos tener una variable extra, le voy a poner C de contador, ¿ya? Que aquí parte en 0, ¿ya? Después la siguiente esté en 1, y después la siguiente, ahora me está dando 2 pero ahí podemos hacer el arreglo, ¿ya? Entonces, eh, le hacemos el arreglo en vez de que parta en 0 que parta en 1, ¿ya? 1, 2, 3. Listo, y tenemos esa distancia, tenemos el valor. Entonces vamos a estar ocupando la función próxima, ni siquiera la de primera, ¿ya? Y vamos a encontrar esa cantidad, ¿ya? Entonces, lo de primera ya no nos importa, porque por lo que dije antes, que nos dijeron que siempre va a estar la primera estación. Entonces no es necesario y no nos interesa saber dónde está, ¿ya? Y ahora lo curioso va a ser que tenemos que encontrar la siguiente. Entonces le vamos a poner estación 2, va a ser equivalente a metro, punto, ¿cómo se llama esta cosa? Próxima línea.
Próxima, ok. Próxima. Vamos a poner aquí línea. Y la siguiente ¿de qué? De la estación uno. Pero eso lo vamos a tener que actualizar después. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle, ya, sí. Entonces con eso vamos a saber cuál es la próxima estación. Vamos a poner em, while E2 sea distinto, mientras la estación 2 sea distinto de estación 2, vamos a seguir buscando y vamos a actualizar este contador. Y le vamos a poner contador igual a 1, ¿ya? Contador igual a 1. Si prefieren, le puedo poner contador para que quede más claro. ¿Ya? Entonces, vamos a poner la próxima. Vamos a revisar si es la misma estación. Y si no es la misma, entonces vamos a seguir buscando. ¿Ya? Entonces vamos a poner, em, vamos a actualizarla. E2 es la próxima después de E2, porque si ocupamos estación 1, de nuevo tenemos este problema de que se va a repetir el mismo valor porque no vamos a estar actualizando de verdad E2. Tiene que cambiar este valor. ¿Ya? Y cada vez que busquemos le vamos a sumar 1 a este contador. ¿Ya? Y así, y así, así. Pero ojo, esto tiene hartos problemas. ¿Ya? Primer problema, puse esta condición de acá, ¿ok? Puse esta condición, pero esta condición depende únicamente de que encontremos la estación y nos dijeron al inicio que quizás no esté. ¿Ya? Entonces, quizás nunca la vamos a encontrar. Entonces, ya vimos del ejercicio anterior que para saber si no está, tenemos que poner que estación 2 sea igual a, o sea, perdón, sea distinto de nada. ¿Y por qué un OR? Porque con esto estamos diciendo ya, mientras la estación sea distinta a la que estamos buscando, o la estación, eh, o la estación sea distinto de nada, vamos a seguir buscando. Pero si la encontramos, tenemos que parar y retornar el contador. Pero si no está, en ese caso tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa si no está? Ah, ya, si no está, en ese caso tenemos que retornar el -1. Eso salía en el enunciado. Eso dicen por acá, a ver. Sí, si no se encontró, -1. Pero ¿cómo sabemos que no se encontró? Ah, ya, porque retorna la nada. Entonces vamos a hacer un chequeo de que E2 sea distinto de nada. Entonces, y si la estación 2, si la estación que estamos iterando, digamos que estamos buscando es un string vacío, entonces sabemos que no lo encontramos y ahí retornamos un -1. Pero aún tenemos problemas, pero vamos a probar, ya, porque llevamos igual harto avance. Uy, puros problemas en todas partes. Ya, ¿qué sale? Ya sale value error. Ojo, que si le sale un error en main.py, no se preocupen, main.py es otra cosa. Tienen que fijarse en el último error. Ah, no, esto metro.py tampoco. Tienen que fijarse en el error que está asociado a code.py, que sale que el problema está en la línea 6. Ah, estamos buscando un valor. Ya. Línea 6, línea 6, línea 6. Aquí tenemos un problema de que le estamos ingresando un string vacío. Entonces nos pasamos de largo. Mm, ¿Qué se puede ver eso? Aquí me voy a demorar un poquito. Esta es la parte más complicada. Ya, básicamente estamos ingresando un string vacío a esta función. Eso es lo que dice acá. Perdón, es lo que dice por acá. Ya, sale que se está ocupando un string vacío dentro de esta función. Entonces no deberíamos hacer eso. ¿Y por qué está pasando? Porque ocupé mal esto. Sí, ocupé mal esto. Me equivoqué y puse un OR en vez de un AND. ¿Qué pasa si ocupo el OR? Estoy diciendo si esto se cumple o esto se cumple. ¿Y qué pasa? El string vacío
efectivamente es distinto a la estación 2. Siempre va a ser distinto porque nos van a entregar un nombre. Entonces no tuve que haber puesto esto, pues, tuve que haber puesto esto, un AND. Porque si pongo un OR, entonces si esto se cumple o esto se cumple, va a seguir. Y, y si obtenemos un string vacío, va a seguir siempre, porque esta condición siempre se va a cumplir, ¿ya? Al llegar a la última estación, digamos. En cambio, si yo le pongo esto, estoy revisando que sea distinto a esto, pero también que sea distinto a un pasivo, ¿ya? Entonces, si hago eso, ahora, ya, perfecto. Se arregló ese error de que estábamos ocupando un string vacío, es decir, como que seguíamos de largo, pero tenemos otro error. ¿Dónde está el error? A ver. Ah, siempre cuando es la estación cero. O sea, cuando la función retorna cero. Cuando la función retorna cero. ¿Cuándo retorna a cero? A ver, vamos a ver. La función retorna cero cuando la distancia es cero. Ah, ¿y por qué pasa eso? Ya, ¿por qué? Porque aquí hicimos este chequeo, pero a partir de la siguiente estación. Porque ocupamos esta variable con el nombre de la siguiente. ¿Ya? Es decir, ingresamos la primera estación, la estación uno, le ingresamos dentro de la función y empezamos revisando la estación 3. Pero en el enunciado nos dicen que quizás nos pueden entregar esta estación que es la misma que esta. Entonces, si nos entregaran, aquí lo voy a poner, si en la función nos piden, lo voy a poner cuán lejos, L1, 2, 2, y ocupamos el código que armé en ese momento, vamos a revisar de aquí para allá. ¿Ya? Entonces, nunca vamos a hacer la comparación entre la estación actual, la estación que viene a ser E2, la estación actual y la estación 2, que es la que están buscando. Nunca se hace una comparación. Entonces, como no se hace esa comparación, el caso, el caso de retorno cero no se está cumpliendo. ¿Y cómo lo arreglamos? Podemos hacerlo fácil haciendo una comparación inicial. Entonces, si estación uno es igual a estación 2, return 0. Entonces, revisamos eso. Y si no se cumple, esta condición no se va a activar. Y vamos a hacer el chequeo a partir de la siguiente estación en adelante. ¿Ya? Entonces, si ponemos a ejecutar, ahora da bueno. Ya, perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Llevamos 40 minutos. Ya, seguimos bien de tiempo. Igual en esa me equivoqué más. Y esta creo que se supone que es más difícil. La anterior eran como dos ajís y este es de tres. ¿Ya? Entonces vamos a ver, pues, ¿qué podemos hacer? Dice, el metro de la DSS ciudad se encuentra altamente conectado, por lo que hay más de una estación que las distintas líneas que lo componen tienen en común. Ya, entonces está muy conectado. Más de una estación que las distintas líneas tienen en común. Ok, entonces básicamente tienen líneas conectadas. O sea, tienen estaciones conectadas. Ya, perdón, me quedé pegado. Tu misión será escribir un programa, no una función. Ah, perfecto. Ahora tenemos que empezar a ocupar. Tenemos que meternos en la parte de recibir inputs y todo. Que tiene que recibir dos strings con nombres de líneas del metro. Imprime a todos los nombres de las estaciones comunes entre sí. Ya, ok. Esto por puro gusto mío, yo voy a empezar a recibir eso al tiro. Entonces le voy a poner línea uno es igual a input. No lo encierro en un string porque siempre que se recibe con input un valor, se recibe por defecto como un string. Entonces no le voy a hacer esto de acá. Algunos de ustedes lo hacen, pero no es necesario. Si es necesario, si el valor que reciben es un int o un float. Pero como estoy recibiendo un string, no es necesario. Ya. Entonces recibo esos dos strings y tiene que imprimir estaciones de método que tengan entre sí. Ya, perfecto. Contamos con el módulo metro, pero ahora tenemos funciones distintas. Ok. Entonces, vamos a poner aquí import metro. ¿Ya?
Repito, ustedes pueden hacerlo como quieran. Hay gente que prefiere leerlo entero y parsarse después a esto o anotar entre medio. A mí me gusta como algunas cosas fáciles anotarlas. Así como una mini victoria personal. Ya. Entonces nos entregan la función nombre, línea y que recibe un string con el nombre de una línea del metro. eh, un string con el nombre de una línea del metro y un número entero i. String con y un número entero, retornando el nombre de la estación correspondiente a la posición entregada. Ya. Nombre entero i. Ya, entonces tengo esto de aquí, que viene a ser un entero y sabemos la posición. Vamos a partir con la parte 3. ¿Ya? La idea es que ustedes entiendan lo que hacen las funciones al tiro. Entonces, acuérdense que ustedes les van a pasar papel, entonces si pueden anotar y como que lograr entender lo que hacen, en cuanto lo lean, mejor. O si lo quieren leer entero, como dije, depende de su gusto. Ya, entonces estas funciones nuevas, aquí tenemos un ejemplo. Nombre L1, 4, entrega las rejas, ya que es la cuarta estación de la línea. Puede tomar valores desde 1 en adelante. Si se excede el largo de la línea, la función retorna de nuevo un string vacío. Ok, entonces, nuevamente, dibujito, dibujito, dibujito. Ya, aquí le voy a tener que poner un nombre. Le vamos a poner A, B, C, D. Ya, porque sale que si yo le pongo la función nombre, ya, y le pongo línea 1, la estación 1, me va a retornar el nombre que viene a ser A. Si le pongo 2, me retorna B. Básicamente eso es lo que hace esta función. ¿Ya? Me va a retornar el nombre en la posición. Perfecto. Y después número. Recibe un string con el nombre de una línea del metro y retorna el número de estaciones de dicha línea. Ah, ya. Entonces, además tenemos, ¿cómo se llama? Número. Número que si yo le pongo línea 1, que me va a retornar 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 estaciones. Ya, y al tiro, ahí como que se pueden ir imaginando algo. Ah, ya tenemos algo que podemos recorrer para ver nombres de funciones, pero además tenemos algo que nos entrega la cantidad. Entonces, si podemos recorrer y sabemos la cantidad, como que un for por ahí, ¿ya? Una iteración que sabemos cuántas veces va a ocurrir, ¿ya? Entonces, perfecto. Y además dice que cuenta con las siguientes, que sale primera, próxima, que son las mismas de antes. Ya, y hay que ver estaciones comunes. Con respecto a la forma en que se imprimen las estaciones comunes, estas deben ir en el mismo orden que aparecen en la primera línea recibida. Ok, entonces vamos a tener algo así, ¿no? Vamos a poner aquí, aquí y aquí vamos a tener una en común. Voy a hacer con otro color mejor, para que quede más claro. Entonces tenemos esto, 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 esto y esto. Y ahí vamos a tener otra que, por ejemplo, puede ser algo así. ¿Ya? Entonces vamos por acá. Ya. Entonces, si esta es línea 1 y esta es línea 2, nos están pidiendo que encontremos las comunes. Entonces, si la función, no nos piden hacer una función, perdón, aquí nos piden hacer código. Entonces, si hacemos este código, la idea es que hagamos un print, se hace un print, ¿verdad? Sí, un print de las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos, ya que ahora los nombres son con letras, vamos a ponerle A, B, C, D, E, F, G. Y este le vamos a poner A2, la C es común, eh, pucha, yo qué sé, B2, C2,
F es común de 2. Ya, eso me quedó mejor. Eso no queda muy claro. Entonces, ¿qué importa? Yo creo que se entiende igual. Creo que se entiende. Ya, entonces básicamente tenemos la línea uno que tiene A, B, C, D, F, G, la línea 2 que tiene estas estaciones y si se fijan tienen unas en común. La idea es retornar eso, pero en el orden de la primera. Ya, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ahí hay varias formas, la verdad. Depende mucho de su gusto, pero una posible forma sería ir revisando, digamos, estación por estación y cada vez que llegamos a una estación comparar con todas las estaciones que hay en la segunda estación. Entonces, si pasamos por la A, revisamos. ¿Este es igual? No, 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 ya, no hay ninguna. Pasamos por la B. No, 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 no. Pasamos por la C. No, sí. Ah, tienen una en común. Hago print. Reviso las demás. No, 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 ya. Seguimos. D, ninguna. Ninguna. La F, vamos a hacer el chequeo. Que al llegar acá, sí, tienen en común. Ah, ya. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nos aseguramos de que vamos a recorrer todas las combinaciones posibles y aunque suena como algo un poco latero, tenemos la ventaja de que estamos ocupando el computador, entonces el computador no se va a demorar nada en hacer eso. ¿Ya? Entonces esto es una opción perfectamente factible. Entonces vamos a intentar hacer eso. Ya. Tenemos la importación, tenemos las líneas. Aquí yo le puse el mismo nombre y no me había dado cuenta. Y vamos a recorrer, pues. Vamos a recorrer. Vamos a hacer un for de. Porque un for, por lo que había dicho antes de que tenemos esta función de por acá, que nos entrega la cantidad de estaciones, y tenemos esta de por acá que nos entrega el nombre de esta estación. Entonces, podemos ocupar eso y vamos a tener la solución bien rapidito. Entonces, primero hay que saber cuántas estaciones tiene. Cantidad L1 va a ser igual entonces a metro punto, se llama número, ¿no? Sí, número. Le vamos a poner línea uno. ¿Ya? Ahí vamos a tener la cantidad, ah, perdón, la cantidad de estaciones. ¿Ya? Entonces vamos a poner por i in range, for i in range de cantidad línea uno. ¿Ya? Pero ahí tenemos un detalle, eso sí. Esto nos va a entregar desde cero hasta esta cantidad menos uno. ¿Ya? Y si nos vamos al enunciado, dice que esta que nos entrega los nombres, que la queremos ocupar después, puede tomar valores desde uno en adelante. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener ojo con eso. Eso se puede solucionar de varias formas, pero la más simple es que cuando lo pongamos en esta función de nombre, tengamos en cuenta agregarle un más uno. Eso es como lo más simple. ¿Ya? Pero, ojo. Algunos de ustedes quizás no se fijen en eso y de la nada vean un error extraño. ¿Ya? De hecho, probemos eso. Vamos a ver qué es lo que pasa si no le agregamos el más uno, si se nos pasó. Entonces, vamos a poner, le puedo poner nombre, pero eso sería el mismo nombre de la función y eso a veces genera problemas. Entonces le vamos a poner num. Vi un caso de alguien que puso ocupó una variable con el mismo nombre de una función que había importado y después tenía problemas porque la función salía que no existía. ¿Ya? Que eso pasa porque está sobreescribiendo la función con una variable. ¿Ya? Entonces, ojo, no ocupen variables con el mismo nombre de una función que importaron o que una función que crearon. ¿Ya? Es todo con nombre separado. Entonces le vamos a poner nombre, línea uno. Y aquí vamos a poner metro.nombre. Le vamos a poner línea uno coma, i. Que aquí debería ir un i más uno, pero como dije, vamos a ver qué es lo que pasa si lo ignoramos. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, después vamos a poner, ahí tenemos la primera estación de la línea uno, ¿ya? Y vamos a poder recorrerla gracias al for, pero nos falta recorrer la segunda línea. Entonces, ¿qué va? Un segundo for.
¿ya? Aquí podríamos hacer algo así, cantidad de líneas 2 de estaciones de la línea 2, pero cada vez que entremos en el for se va a sobreescribir. No afecta en nada. En este ejercicio en específico no afecta en nada. Pero por un tema de buenas prácticas, ya que es un valor constante, lo vamos a definir afuera de los for. ¿Ya? Si es un valor constante, lo ideal es que se defina afuera. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle metro, punto número, línea 2. Y aquí, en vez de definirlo, le vamos a poner el segundo for, que le vamos a poner con un J, ojo, J, no I. Y vamos a hacer lo mismo de antes, que le vamos a poner cantidad de líneas de la segunda estación. Y vamos a tener el nombre de la línea, de la estación de la línea 2. Y ahí vamos a poner punto, nombre. Ojo, aquí estamos revisando con el número de la segunda línea, que es J. Entonces tiene que ir en la segunda línea. Si le ponemos esto, vamos a tener un error. Ya, perfecto. Mismo problema de antes, nos falta el más uno, pero veamos qué pasa. Ya, y ahora tenemos el recorrido. ¿Ya? Yo lo que les mostré antes era recorrer, pero además de recorrer hay que comparar, porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Ya? Podemos recorrer todo lo que queramos, pero si no hay una acción en este recorrido, no está pasando nada. ¿Y cuál es la acción? ¿Cómo hacemos para la comparación? Podemos ocupar un if. ¿Ya? If nombre es igual a nombre 2 significa que tienen una estación en común, y en ese caso tenemos que mostrar cuál es esa estación. Ya, y le vamos a poner nombre línea 1. Si le ponemos línea 2 es lo mismo, ya que es una estación en común, pero le vamos a poner eso. ¿Y qué pasa si son distintas? ¿Hay que hacer algo? No, según el enunciado dice que solamente tenemos que imprimir las estaciones que tengan en común, entonces no nos preocupamos de eso. Y con eso estaría listo. Vamos a poner ejecutar. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sale que todas están malas. Todas están malas. ¿Y por qué? Ah, tienen este espacio vacío al inicio. Y no tengo ningún error. Ningún error. Ya, pero a ustedes les dije antes, ¿cuál es el problema? Que nuestro código no está considerando el más uno. ¿Ya? En algunos casos, les va a aparecer un mensaje de error. Depende un poco de cómo hayan hecho el ejercicio, ¿ya? Si son buena onda, si son buena gente, a ustedes les van a tirar un mensaje de error de que ingresaron un cero, entonces están ocupando mal la función. Pero en este caso en específico, no lo hicieron, ¿ya? Alguien dijo, no, tienen que darse cuenta solos. Y en ese caso, ¿cómo se pueden dar cuenta? Eh, bueno, hay dos opciones. Hay dos opciones. Eh, Tienen que leer bien el enunciado, volver a leerlo y como que compararlo con su código. Por eso siempre se recomienda leer el enunciado entero y anotar las partes importantes, ¿ya? Y si no, también pueden esperar a la ronda de preguntas de profesores e intentar preguntar. Pero ojo, ojo, que los profesores no están obligados a responderles ese tipo de preguntas. ¿Ya? Hay algunos profes que de repente van a hacer un poco más tele y como que les van a tirar alguna pista, vea bien el enunciado, vea bien cómo se ocupa la función, no sé qué, pero no están obligados. Entonces puede ser que ustedes digan eso y les digan, no, eso es un error de tu código, tal nomás. Entonces, lean, si se están demorando mucho, pasen a otra pregunta, ¿ya? Pero jamás se queden quietos esperando a que llegue el profe y como que va a solucionar todo, ¿ya? Intenten pasar a la siguiente, o sea, intenten encontrar el problema al tiro, pero si no lo encuentran, pasen a la siguiente, esperen a que llegue el profe, y prueben suerte y si no hay suerte, entonces van a tener que leer a profundidad. Entonces, habíamos dicho, ya, encontramos este error, está imprimiendo unos espacios vacíos. Ah, ¿por qué imprime espacios vacíos? Significa que tienen que tener en común algo vacío, ¿ya? Y sale que si excede el largo de la línea, la función retorna nada. Es decir, dado que estamos buscando la estación cero y todas las estaciones parten desde el número uno,
encuentra nada, es decir, al inicio, aquí con el cero, compara con el cero, ambas retornan nada y está imprimiendo esa nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Tal y como lo mencionamos, le vamos a añadir un más uno, ¿ya? Y si ahora lo hacemos, debería estar todo bien. Perfecto, ¿ya? Y nos demoramos una hora, es decir, como 20 minutos por ejercicio. Acuérdense que si quieren ver esto en su casa, pónganlo en por dos, por tres. Yo igual hablo lento y lo hice y como dije, no preparé los ejercicios para que vieran posibles errores que se pueden encontrar, cosas típicas que uno se equivoca, etcétera. ¿Ya? Pero para ir concluyendo, tips para la prueba. Esto de acá, esta parte de entender el ejercicio, notar cómo funcionan las funciones, hacer dibujitos, háganla, háganla. ¿Ya? Si encuentran un problema en específico, por ejemplo, problema con el último caso, no prueben con el test case de la prueba, pruébenlo con un ejercicio más chiquitito, hagan como la prueba de reemplazar su ejemplo chiquitito con lo que tienen en su código. Lean su código, aprendan a leerlo. ¿Cómo se lee? Tienen que ir línea por línea viendo qué está pasando, ¿ya? Y por eso les digo, pruébenlo con un ejemplo pequeño, no lo prueben con con un ejemplo como los que salen acá, que sale el test case y bueno, aquí no sale, pero no importa, que son grandes, que son como 10 estaciones, 14 estaciones. No vale la pena. Pero hagan esta parte sí o sí. Hagan dibujos, entiendan lo que hacen las funciones que les entregan. eh, Prueben, si se encuentran con un error, prueben su código con un ejemplo pequeño, y siempre asegúrense de ir al enunciado. Y en caso de emergencia, si no logran entender cuál es el problema, sigan adelante. Ya, sigan adelante, pasen con la siguiente pregunta. Y cuando llegue el profe, levantan la mano, preguntan. Y si no les dan ningún tip, ninguna información que les sirva, entonces sigan adelante, terminan todo y ahí vuelven a ese ejercicio que tiene un problema específico que no saben qué es. ¿Ya? Pero no se queden quietos y no se desesperen, con calma. ¿Ya? En mi caso, como dije, me demoré 20 minutos por ese ejercicio hablando todo. Ustedes van a tener 30. ¿Ya? Y bueno, obviamente lo mejor es que apunten al 7, se saquen el 7, pero si logran conseguir un 4 también victoria. ¿Ya? También están pasando el round. ¿Ya? Entonces, con calma. Y espero que esto les haya servido. ¿Ya? Como dije, la próxima semana vamos a hacer vamos a hacer, o sea, la próxima semana, después de las fiestas patrias, vamos a hacer los ejercicios en clase. Respondan la encuesta para saber que si prefieren ejercicios más nuevos o si prefieren ejercicios antiguos. No voy a hacer estos tres ejercicios porque ya los hice acá, no vale la pena repetirlos. Pero para que lo tengan en cuenta, respondan la encuesta que subí en los anuncios de Canvas, pongan sus preferencias y ahí voy a escoger ejercicios que puedan ayudarlos lo máximo posible. Así que eso, nos vemos. Que estén muy bien. Y ahora paramos la grabación.